Era un lunes por la mañana en las oficinas de García Asociados, una prestigiosa firma de abogados en el bullicioso centro de Madrid. El ambiente estaba impregnado del zumbido constante de las impresoras y el aroma a café recién hecho. Pero había algo más, una corriente subterránea que solo unos pocos podían captar. En el despacho principal, con vistas al Paseo del Prado, se encontraba Álvaro García, el jefe de la firma, un hombre de 42 años con una presencia imponente, cabello oscuro salpicado de canas y una mirada que podía ser tan cálida como cortante. Frente a él, con un portafolio en las manos, estaba Lucía Navarro, su asistente personal de 29 años, una mujer de belleza sutil pero hipnótica, con ojos castaños que parecían guardar secretos y una sonrisa que desconcertaba a cualquiera. Lucía llevaba 7 meses trabajando para Álvaro. Desde su llegada, algo había cambiado en la dinámica de la oficina. Las reuniones se alargaban innecesariamente, las conversaciones fluían hacia terrenos personales y los roces accidentales al entregar documentos se volvían más frecuentes. Ella sabía que él estaba casado con Clara, una mujer sofisticada y distante, conocida en los círculos sociales por su elegancia gélida y su habilidad para organizar eventos impecables. Álvaro, por su parte, no podía ignorar cómo Lucía lo retaba con su inteligencia mordaz, y cómo su voz suave pero firme lo hacía cuestionarse todo. Esa mañana, Álvaro la llamó a su despacho con la excusa de revisar un informe urgente para un cliente importante. La puerta se cerró tras Lucía con un sonido seco, casi ominoso. Ella se acercó al escritorio, consciente de cómo él la observaba, sus ojos recorriendo su figura con una intensidad que no intentaba disimular. «Lucía, este caso es vital para la firma», dijo Álvaro, su tono profundo resonando en la habitación. «Necesito que estés conmigo en esto. Puedo confiar en ti». Ella levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y algo más. «Siempre, señor García. Usted lo sabe mejor que nadie». Él, señor García, salió de sus labios como una caricia disfrazada de formalidad. Álvaro se puso de pie y rodeó el escritorio, deteniéndose a solo un paso de ella. El aroma de su colonia, una mezcla de madera y cítricos, llenó el aire entre ellos. «No me llames así cuando estamos solos», susurró, su mano rozando el brazo de Lucía con una delicadeza que contrastaba con la tormenta que llevaba dentro. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se apartó. «¿Y cómo? ¿Debería llamarte entonces, Álvaro?», respondió, su voz temblando ligeramente, pero cargada de una audacia que lo desarmó. El silencio se rompió como un cristal al caer. Álvaro la tomó por la cintura y la atrajo hacia él, sus labios chocando en un beso hambriento, lleno de una pasión que había estado creciendo en las sombras durante meses. Los papeles se deslizaron del escritorio al suelo, olvidados, mientras sus manos se aferraban el uno al otro con una urgencia casi salvaje. Fue un instante de locura, un delito cometido a plena luz del día entre las paredes de vidrio y acero de la oficina. Pero el fuego que habían encendido no tardaría en atraer consecuencias. Días después, mientras Álvaro y Lucía luchaban por mantener las apariencias, él con sus reuniones y ella con sus agendas perfectamente organizadas, Clara comenzó a notar señales. Las llegadas tardías de Álvaro a casa, las excusas sobre trabajo acumulado, el leve aroma a perfume femenino que a veces traía en su chaqueta. No era una mujer que se dejara engañar fácilmente. Contrató a un detective privado, un hombre astuto y discreto llamado Mateo, quien no tardó en seguir a Álvaro hasta un rincón olvidado de la ciudad. Fue en un pequeño bar de Malasaña, bajo la luz tenue de las lámparas y el murmullo de la lluvia contra las ventanas, donde Mateo capturó el momento. Álvaro y Lucía estaban sentados en una mesa apartada, sus manos entrelazadas, sus rostros demasiado cerca para ser solo colegas. Las fotos que Mateo tomó, un primer plano de sus dedos rozándose, una mirada que ardía con complicidad, llegaron a Clara como un puñal envuelto en terciopelo. Clara no era de las que actuaban por impulso. Planeó su venganza con la precisión de un ajedrecista. Una semana después, organizó una cena en su mansión de Pozuelo, invitando a los socios de la firma y con una sonrisa calculada, a Lucía. La joven asistente llegó con un vestido azul, medianoche que resaltaba su figura, ajena a la tormenta que se avecinaba.
Durante la cena, Clara se mostró encantadora, sirviendo vino y haciendo bromas ligeras, pero sus ojos eran dos dagas afiladas. Al final de la noche, cuando los invitados se reunieron en el salón con copas de coñac, Clara dejó caer una carpeta sobre la mesa de mármol. Lucía, querida, ¿te suena esto?, preguntó con una dulzura venenosa, abriendo la carpeta para mostrar las fotos del bar. El aire se volvió denso e irrespirable. Álvaro sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, su rostro endureciéndose en una máscara de control. Lucía, por primera vez, perdió el aplomo. Sus manos temblaron mientras sostenía su copa. Clara, no sé qué intentas con esto, dijo, su voz firme aunque su corazón latía desbocado. Si tienes algo que decir, prefiero que lo hagas en privado. Clara soltó una risa cortante, casi teatral. ¿En privado? No, no, esto merece un público. Todos aquí deberían saber qué clase de personas trabajan en la firma de mi esposo. Álvaro se puso de pie, su furia contenida a duras penas. Clara, basta, esto es entre nosotros. Pero Clara tenía más cartas bajo la manga. Había revisado el teléfono de Álvaro en secreto, encontrado mensajes subidos de tono, reservas de hoteles en pueblos cercanos bajo nombres falsos. Lo tenía todo documentado y lo usaría para hundirlo. La cena terminó en un caos silencioso, con los socios excusándose torpemente y Lucía escapando al jardín, donde la brisa fría le golpeó el rostro, mientras lágrimas de rabia y vergüenza se mezclaban en sus mejillas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Álvaro intentó apaciguar a Clara, jurándole que todo había terminado, pero su mente volvía una y otra vez a Lucía. Ella, por su parte, se debatía entre la culpa que la carcomía y el deseo que aún la quemaba por dentro. Una tarde, incapaz de resistir más, se encontraron en un hotel discreto en las afueras de Madrid. La habitación estaba bañada en penumbras, con las cortinas corridas y el sonido lejano del tráfico como único testigo. Sus cuerpos se encontraron con una mezcla de desesperación y ternura, como si cada beso fuera una forma de borrar el mundo que los condenaba. Sin embargo, el destino no había terminado de jugar sus cartas. Mateo, el detective, no trabajaba solo para Clara, había sido contratado también por Diego, un socio ambicioso de la firma que llevaba años esperando una oportunidad para derrocar a Álvaro. Las pruebas de la infidelidad, fotos, mensajes, recibos llegaron a la junta directiva en un sobre anónimo. La presión fue inmediata, o Álvaro renunciaba, o lo exponían públicamente. Clara, al mismo tiempo, presentó la demanda de divorcio, exigiendo una fortuna en la partición de bienes. Lucía, señalada como la destructora de hogares, no pudo soportar el peso de las miradas y los rumores. Dejó Madrid y se refugió en Valencia, donde encontró trabajo en una editorial pequeña. Álvaro, destrozado pero incapaz de olvidarla, la buscó meses después. La encontró en una librería, organizando una firma de libros. Sus ojos se encontraron a través de la sala, y el tiempo pareció detenerse. ¿Valió la pena?, preguntó Lucía, su voz quebrada por el cansancio y el dolor. Álvaro sonrió con una tristeza que lo hacía parecer más humano que nunca. Cada instante contigo valió más que todo lo que perdí. No se tocaron, no se acercaron, pero en ese silencio compartido, el fuego que los había unidos seguía latiendo, débil pero inextinguible, como una brasas bajo las cenizas.